Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas, nuevamente al estudio de interpretación bíblica. El día de hoy vamos a dar un paso más en este estudio. Ya miramos el paso 9 bastantes semanas, pero ahora vamos a continuar. Y el paso que vamos a ver hoy es muy interesante, ¿no? Es muy importante lo que vamos a ver ahora porque ya estamos pasando de lo que es la exégesis. Ya estamos dando estos brinquitos, ¿no? Como que esa transición a lo que es la hermenéutica. Sí, vamos a tratar de aplicar el estudio que hicimos sobre el contexto, sobre los diccionarios, sobre lo cultural. Todo esto lo vamos a pasar a tal vez una clase, lo vamos a pasar a una predicación. Y a veces hacer esa transición es un poco difícil. Y a mí me ha tocado, ¿no? Escuchar, incluso a mí me llegó a pasar al principio, que cuando uno pasa, por ejemplo, a predicar, uno predica la exégesis, uno predica lo que dice el diccionario, uno predica lo que dice el erudito. Pero una predicación no se trata de eso, ¿no? Una predicación se trata de encontrar la verdad central de un pasaje y compartirlo a la iglesia o a donde estemos compartiendo. Compartirlo de una manera dinámica, sencilla, como dirían algunos, ¿no? Ya masticada. Y compartirlo que todo el mundo lo pueda entender. Sí, y algo que nosotros sí batallamos un poco es dejar de mencionar al erudito, dejar de mencionar al diccionario, al comentario, porque como fue lo que estuvimos haciendo por mucho tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos de estas clases? Ya llevamos más o menos tal vez unos 2 meses, un poquito más. Entonces, cada semana estamos viendo un paso diferente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a compartir una predicación, pasamos, por ejemplo, una semana estudiando para compartir el mensaje en la clase, que tal vez para algunas personas que piensan que dar una predicación es bien sencillo, una clase, ¿no? Pero sí se requiere mucho tiempo. Entonces, ¿cómo paso de lo que estoy estudiando, lo que dice este hermano, lo que dice el otro, lo que dice el comentario, lo que dice el griego, lo que dice esto, y enseñarlo como si fuera algo tan sencillo? Entonces, esa transición es la que ya estamos empezando a ver. Y para esto vamos a dar el siguiente paso, que aquí yo tengo el nombre: considerar los contextos bíblicos y teológicos más amplios. Si ya vamos a salir de nuestro pasaje y vamos a ver cómo mi pasaje, el que yo escogí para estudiar, tiene que ver con el resto de la Biblia. Sí, o sea, cómo encaja mi pasaje con todo lo que dice la Biblia. Hay aspectos que a lo mejor solamente se van a ver en el Nuevo Testamento. Hay aspectos que solamente se van a ver en el Antiguo Testamento. O hay aspectos que van a abarcar toda la Biblia. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un texto básico, ¿no? Juan 3:16, que habla del amor de Dios, o sea, el amor al mundo, que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Sí? Entonces, no solamente Juan 3:16 nos habla del amor de Dios. ¿Qué otros pasajes de toda la Biblia nos hablan del amor de Dios? Nos podemos brincar al libro de Romanos, que habla mucho del amor de Dios, ¿no? Que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos irnos a las cartas de Pablo, podemos irnos a las cartas de Pedro, nos podemos incluso a las cartas de Juan, ¿no? Porque pues es el mismo escritor, el Evangelio y las cartas. Podemos irnos al Antiguo Testamento, ¿no? De qué manera se ve
el amor de Dios para con nosotros. Sí, le digo, es un tema muy importante en la Biblia, pero al mismo tiempo muy básico, ¿no? El amor de Dios para con nosotros. Entonces, Juan 3:16, aunque habla del amor de Dios, no es el único pasaje que nos habla de esto. Hay muchos pasajes, entonces vamos a hacer un estudio de cómo la verdad central de mi pasaje se puede adecuar a los otros pasajes que hablan de esto. Incluso puede complementar el tema del amor de Dios o pues simplemente hacer una doctrina, una teología sistemática sobre cuántas veces aparece el amor de Dios en la Biblia. Entonces podemos usar una concordancia temática y pues también saber usar una concordancia temática, pero también nosotros como estudiantes de la Biblia podemos usar una concordancia, pero si buscamos la palabra amor va a aparecer no sé si cientos de veces en la concordancia, pero otra vez que tenga que ver con el amor de Dios, no el amor entre un hombre y una mujer, no el amor entre el Padre y el Hijo, sino el amor de Dios para con nosotros. Y pues también podemos añadir que siendo pecadores, porque es lo que dice Juan 3:16, entonces, ¿de qué manera Dios nos muestra su amor siendo pecadores? Incluso en Efesios 2, que es un tema muy bonito que habla de que somos salvos por gracia, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Dios, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ok, ya tengo Juan 3:16, ya tengo Efesios, ya tengo Romanos 5:8 y ya tengo este pasaje, ya tengo este otro pasaje. Entonces, mi verdad central que habla mi pasaje, necesito ver de qué manera se ajusta al resto de la Biblia. Puede ser un aspecto doctrinal, puede ser un aspecto práctico, sí, de cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Puede ser un aspecto que tal vez el autor de nuestro libro que estamos estudiando está tratando de corregir unas falsas enseñanzas, y a pesar de que habla la falsa enseñanza el autor, pero pues también habla de lo que es correcto, ¿no? La verdadera enseñanza o la sana doctrina. O sea, cómo ataca, ¿no?, esa falsa enseñanza. Pero entonces, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, había falsas enseñanzas y se tuvo que decir, por ejemplo, en Primera de Juan, ¿no?, que lo estamos viendo en la iglesia, en la escuela dominical, estamos viendo de que una persona que dice que está en la luz tiene comunión con nosotros, y una persona que dice que está en la luz comete pecado, pero no solamente eso, sino que tiene que confesar sus pecados. Sí, y dice en el capítulo 2, ¿no? Esto les escribo para que no pequéis, y si pecáis, a esto y esto, ¿no? Pero es una forma en que en este caso Juan está respondiendo a ciertas falsas enseñanzas, pues obviamente, pues con una sana doctrina, ¿sí? Entonces, eso lo estamos mirando nosotros ahorita en la escuela dominical, pero otra vez, mi pasaje tiene que ir de acuerdo a lo que dice el resto de la Biblia. Y si hicimos una correcta interpretación, una sana interpretación de la Biblia, obviamente tiene que ir de acuerdo con el resto de la Biblia. Si ya empezamos a sacar cosas medio extrañas, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque tiene que estar de acuerdo con el resto de la Biblia, ¿no? Porque si nosotros llegamos a la conclusión de que Dios nunca nos amó y que nunca murió por nosotros, y lo quiero ver reflejado en el resto de la Biblia, pues nunca lo vamos a encontrar. Sí, entonces también se trata
de hacer una sana interpretación. Pero ya que pasamos por todos estos pasos y que hicimos un buen trabajo y que pasamos tiempo haciendo cada uno de los pasos y de repente empezamos a ver como esa luz de que, ok, a esto se está refiriendo mi pasaje, ok, ya sé que esto que estoy viendo en el pasaje tiene que ver con Romanos, tiene que ver con Corintios, tiene que ver con Apocalipsis, incluso tiene que ver con Génesis y pues con Deuteronomio, ¿no? Tiene que estar de alguna manera en armonía con el resto de la Biblia. Sí, y sobre todo, ¿no? Un pequeño paréntesis, ¿no? Porque en estos tiempos hay gente que le fascina decir algo diferente de lo que todo el mundo dice. Sí, la otra vez estaba escuchando esos pequeños videos como de 1 minuto sobre una predicación y a lo mejor lo estaba sacando yo de contexto porque pues son solamente de 1 minuto, ¿no? Estos videos. Pero este predicador decía que todos los apóstoles murieron jóvenes, murieron de diferentes maneras, pero el discípulo pues que más duró fue el apóstol Juan. Sí, fue el más anciano, el que murió más viejo. Pero decía este predicador, ¿por qué Juan, a diferencia de los otros apóstoles, él sí vivió muchos años más que cualquier otro, ¿no? Porque otros murieron por causa de la persecución y esto, ¿no? Pero ¿por qué Juan fue el que duró más? Y yo me quedé, ay caray, pues qué interesante pregunta. Y él dice, porque él honró a sus padres. Porque dice, honra a tus padres y serás de larga vida sobre la tierra. Y, híjole, yo escuché esto. Y yo dije, es que creo que ese no es el sentido del pasaje o esta forma de llegar a una conclusión de lo que dicen los mandamientos a por qué Juan vivió tantos años. Y cuando dijo, ¿no? De que él vivió más porque honró a sus padres, yo dije, no, eso no está bien. Y podemos sacar un montón de cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, los apóstoles no murieron ancianos porque ellos dieron su vida por causa de Jesucristo, por ser fieles al Señor. Es que tal vez no fueron tan ancianos como Juan, aunque pues también Pedro, ¿no? También sabemos de que ya estaba anciano, pero esa lógica, ¿no? Conectar este punto con este, y aunque no tiene nada que ver, pues yo los junto y saco mi propia teología o doctrina. Pero les digo, a veces cuando uno no hace una correcta interpretación y procura encontrar los verdaderos argumentos para encontrar, ¿no?, la conclusión de un pasaje, una interpretación, podemos sacar 1,000,000 de cosas. Sí, incluso a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, esto del liderazgo, que hay un montón de nombres de liderazgo, ¿no? El liderazgo se encarga de esto, el liderazgo se encarga de esto, ¿no? Y lo curioso es que esos nombres, que algunos son en inglés, algunos en español, pero se los aplican a Jesús, y Jesús usó el liderazgo cuando pasó esta historia, ¿no? Y empiezan a contar la historia para relacionar el tema del liderazgo en Jesucristo, ¿sí? Y le dan a Jesús el estilo de liderazgo. No sé si Jesús lo hubiera inventado o si ya hubiera estado inventado y simplemente Jesús los usó, ¿no? Pero también esa es una forma incorrecta, ¿no?, de tomar la Biblia a veces para nuestros propios propósitos. Entonces, es bien difícil hacer una correcta interpretación cuando pues hay diferentes aspectos, ¿no? Cuando simplemente no nos queremos sentar a estudiar y simplemente, así como lo escuché en internet o como se me ocurre, yo lo voy a enseñar, y a veces, como les digo, va en contra
de lo que dice la Biblia. Pero suena bonito, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que suene bonito, pero debemos de tener mucho cuidado cuando queremos decir lo que sea, ¿no? sobre un pasaje de la Biblia. Y el trabajo de la hermenéutica también tiene que ver con cómo pasar esta verdad bíblica a nuestros tiempos, de qué manera yo la puedo predicar y que sea aplicable a mi iglesia, a mi grupo de células, al grupo de varones, al grupo de mujeres. O sea, esta verdad que yo rescaté de la Biblia con mi trabajo y con mi esfuerzo y obviamente no con el Espíritu Santo, ya que saqué esta verdad de la Biblia, necesito aplicarla a mi grupo de varones de la iglesia, ¿no? Y aplicarlo no cambiando la verdad, sino simplemente de la manera en cómo se va a aplicar a la situación en la que yo estoy viviendo. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunas preguntas que nos van a ayudar a ver cómo mi pasaje se puede relacionar con el resto de la Biblia. Entonces voy a mencionar algunas preguntas, algunas las voy a explicar, algunas no las voy a explicar porque simplemente se entiende, ¿no?, la pregunta. Pero sí, hermanos, tenemos que ver, y es bien importante que lo que yo estudié, de que tanto escarbé en el pasaje bíblico, que esto que yo estudié y saqué la verdad, esta perla preciosa, ¿no?, que tanto estuve escarbando, la encontré. Esa tiene que ver con las otras. Si no tiene nada que ver, hay que tener cuidado y volver a empezar, hermanos. Entonces, por eso sí se requiere tiempo, hermanos, y yo sé que a algunos hermanos les encanta, ¿no? Les encanta esto de estudiar la Biblia, interpretarla, y esperando, ¿no?, que estas clases también sean de bendición para su vida. Pero también hay hermanos que a veces como que batallan un poquito más, pero cualquiera sea la circunstancia, pues es importante estudiar la Biblia. Y también yo algo que digo en la iglesia muy seguido, que también nosotros procuramos la sana doctrina, es que sí, toda la iglesia tiene que estar capacitada, toda la iglesia tiene que estar enseñada en lo más correcto posible, pero también es responsabilidad tanto del pastor como de los maestros capacitar a la iglesia, ¿no? Por eso el Señor dio dones de enseñanza, y eso lo vemos en Efesios 4, que son para la capacitación de la iglesia, ¿sí? Y algunos son los que se preparan y hacen lo que, por ejemplo, estamos viendo en estas clases, y sacan estas verdades bíblicas, pero también estas verdades bíblicas se tienen que compartir. O sea, no todos podemos ser maestros. Si todos fuéramos maestros, ¿quiénes serían los alumnos? Y esto también tendría que ver con el tema de los dones espirituales. No todos podemos ser lo mismo, sino que hay diversidad de dones. Entonces, todos tenemos que estar capacitados, pero hay personas a las que sí se le exige un poco más en el caso de que son maestros, ¿no? Tanto pastores, maestros, evangelistas, profetas y todo, ¿no? O sea, tenemos que estar capacitados, ¿sí? Pero hay personas que se capacitan para capacitar a otros en cuanto a la Biblia, y la iglesia, que es la que recibe la enseñanza, pues también debe de retener lo que se está enseñando, ¿no? Para no ser llevados, como dice Efesios, por cualquier viento de doctrina y que nos confundamos, ¿no?, con tantas enseñanzas que andan rondando, ¿no?, en las iglesias, algunas buenas, unas más o menos y unas de plano mal, ¿no? Entonces vamos a ver estas preguntas. Bien, vamos a ver esto que les estoy comentando. Y la primera pregunta es, ¿cómo se compara el pasaje, o sea, mi pasaje que yo estudié, o sus elementos, con otras escrituras de la misma clase de asuntos? Si, por ejemplo,
en las cartas de Pablo, ¿no? Y también si añadimos las cartas de Juan, sabemos que hay falsas enseñanzas, falsos maestros que se están metiendo en la iglesia. Pero curiosamente, si uno se pone a estudiar cuáles son esas falsas enseñanzas, muchas son parecidas. Sí, algunos dicen que ya no se comete pecado, otros dicen que ya se dio la resurrección. O sea, hay falsas enseñanzas. Entonces, Pablo no es el único que habla sobre ese asunto, sino hay diferentes autores que tratan el asunto. Entonces, ¿cómo se compara mi pasaje con el resto de los textos o cartas o libros que tratan el mismo asunto? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los falsos maestros en Pablo, en las cartas de Pablo y en Juan, más o menos van por el mismo rumbo, pero tenemos que ver en qué cosas se parecen y en qué cosas no se parecen, ¿no? Como que son un poquito diferentes. A lo mejor Pablo habla de un aspecto solamente, pero tal vez Pedro trata este mismo asunto desde otra perspectiva. Entonces, vamos a ver qué es lo que piensa cada uno. Hermanos, entonces, la siguiente pregunta pues es lo que acabo de decir, ¿no? ¿A qué es semejante o de qué es diferente, ¿no? Tenemos que ver cómo se tratan estos asuntos. Por ejemplo, ¿cuáles otros elementos de las Escrituras ayudan a hacerlo comprensible? ¿Por qué y cómo? O sea, ¿qué otro pasaje de la Biblia me ayuda a responder este asunto que yo estoy tratando en mi pasaje? Es algo que nosotros estamos viendo en la escuela dominical cuando hablamos del pecado, ¿no? Apenas estamos entrando en el capítulo 2, pero estamos hablando de que si decimos que no hemos pecado o si decimos que no tenemos pecado. Y el asunto, por ejemplo, es que nosotros como cristianos sí seguimos pecando, ¿no? Esa fue la conclusión a la que llegamos, que un cristiano sí peca, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Pero un texto que nosotros citamos mucho es el de Pablo, ¿no? Pecaremos para que la gracia abunde o sobreabunde. No, o sea, fíjense, estamos tratando tal vez el mismo tema, o sea, pero con dos pasajes diferentes, pero los dos hablan de, hasta cierto punto, del mismo propósito. Entonces, el libro de Romanos me ayuda a que mi pasaje de Primera de Juan, o sea, me ayuda a responder ciertas cosas que tal vez en Primera de Juan no quedó completamente claro. Ok, voy a usar Romanos y voy a usar el Evangelio de Mateo para que me ayuden a responder esta duda que estamos teniendo. Sí, o sea, cómo estos elementos ayudan a hacerlo más comprensible. Sí, hermanos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿afecta el pasaje el significado o valor de las Escrituras de modo que cruza las fronteras literarias o históricas? Entonces, mi pasaje, otra vez, cualquier pasaje que yo estuviera estudiando, ¿no? Ya vamos en el paso, pues estamos entre el 10, el 11 y el 12, ¿no? Pero estas preguntas nos ayudan a esto, ¿no? Afecta el pasaje que yo estudié, ¿no? Por muchas semanas. O sea, el significado de las Escrituras, o sea, de modo que cruza las fronteras literarias históricas. O sea, mi pasaje va más allá de lo que dice en aquellos tiempos, en la cultura. Por ejemplo, el pasaje de cuando Jesús da el mandamiento en Juan de lavarse los pies los unos a los otros. Esa es una combinación entre mandamiento y un aspecto cultural, porque decimos, es que realmente
no debemos de lavarnos los pies, o sea, agarrar un baldecito y una toalla. O sea, el texto no se refiere a eso, sino hay una verdad que está más allá y es el de tomar el lugar de servidor. Incluso aprovechando las preguntas anteriores, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Jesucristo mismo como en Filipenses, sí, que él siendo en forma de Dios y todo esto, ¿no? Pero hay verdades bíblicas que trascienden las culturas, que trascienden incluso la literatura. Entonces, mi pasaje hace esto. Yo creo que todos los pasajes bíblicos no deberían de ser esto, ¿no? Pero hay verdades bíblicas que rompen todas las épocas y todos los idiomas y todo, ¿no? Entonces es analizar esto. Dice la siguiente pregunta: ¿qué se perdería o cómo podría el mensaje de la Biblia ser menos completo si el pasaje no existiera? Si el pasaje que yo estoy estudiando no estuviera en la Biblia, ¿haría alguna diferencia? O sea, si hay, por ejemplo, Juan 3:16, ¿no? Que Dios amó al mundo, que es un texto que lo hemos tomado como uno de los más elementales para el evangelismo. Pero si Juan 3:16 realmente no se hubiera escrito, ¿cambiaría en algo la Biblia? ¿O ese pasaje realmente es el punto principal de toda la Biblia? Les digo, nosotros usamos Juan 3:16, pero sabemos que hay otros. Si ahorita mencionaba Romanos, podemos usar otros pasajes, ¿no? Pero yo creo que Juan 3:16 creo que es un tema muy resumido acerca del amor de Dios. Entonces, si no está Juan 3:16 en la Biblia, ¿en qué cambiaría el mensaje? O sea, y no estoy cuestionando si está o no está, ¿no? Sino estamos hablando de la importancia del pasaje. Y recuerden que es un ejercicio nada más, ¿no? Me acuerdo, aquí hago otro paréntesis, hablando con un maestro, ¿no? Él nos platicaba que, hablando de las evidencias, ¿no? De cuántos libros existieron realmente, ¿no? En la antigüedad, que a lo mejor hay cartas de Pablo que no tenemos en la Biblia, que tenemos tal vez un evangelio más, ¿no? Que no haya sido registrado, de que hay gente que cuestiona, ¿no? La veracidad de la Biblia y todos esos temas, ¿no? Pero el hermano decía, si nosotros en nuestros tiempos solamente tuviéramos Juan 3:16, o sea, no tuviéramos un libro completo que venga la palabra de Dios, sino que todos los libros se hayan, no sé, pulverizado, que no haya ningún registro de los libros de la Biblia, o sea, que lo único que quedó como una evidencia, ¿no? De la palabra de Dios, a pesar de que existieron cartas, ¿no? Pero no nos llegaron a nosotros. Y que lo único que quedó de la Biblia fue Juan 3:16. O sea, lo único que nos llegó a nosotros fue Juan 3:16. Dice, sería suficiente para nuestra salvación. Sí, es importante, ya, gracias a Dios, tenemos todo un libro completo que nos habla del plan de Dios, ¿no? Sobre la salvación. Pero si solamente tuviéramos Juan 3:16, sería suficiente para nuestra salvación. Ese es el poder de Dios. Entonces, mi pasaje es importante, ¿no? Para el resto de la Biblia. Si no estuviera el pasaje, cambiaría en algo, tal vez ni siquiera lo notaríamos, o aquí falta algo importante. Entonces tenemos que analizar esto, hermanos, y tener cuidado de tomar la palabra de Dios a la ligera, ¿no? Ver qué tan importante es mi pasaje. Bien, ahora vamos a ver otras preguntas. Ya vamos a terminar, hermanos. Creo que esta clase va a ser un poquito más cortas. Pero ahora lo vamos a ver desde el aspecto doctrinal. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos estudiando una carta
¿con qué doctrina se compara el pasaje? Si a lo mejor estoy analizando la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los dones espirituales, la doctrina escatológica. Hay muchas doctrinas, entonces mi pasaje está tratando de alguna doctrina. Y si respondemos que sí, pues ¿cuál es la doctrina que está tratando? Y también pues analizar, ¿no?, cómo armoniza con el resto de la Biblia. Bien, fíjense, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Cuáles son en realidad los problemas, las bendiciones, los intereses, las confidencias, etcétera, acerca de los cuales el pasaje tiene algo que decir? O sea, ¿de qué está tratando el pasaje? Entonces, por ejemplo, dice Pablo de que, por ejemplo, hay varias citas medio extrañas que cita Pablo, pero Pablo cita: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es una de las citas que están medio raras, ¿no? Pero Pablo no le está diciendo como si fuera algo que él creyera, sino él lo está diciendo como un dicho que se decía en aquellos entonces, que la iglesia misma había adoptado para sí. Fíjense, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero ¿por qué se dice esa frase? O sea, ¿cuál es el problema que está viviendo la iglesia? Entonces, obviamente Pablo no deja la cita así, sino que hay más cosas que está diciendo. Y debemos de tener cuidado con pensar con que Pablo realmente fue el que inventó esa frase. Esa frase estaba en el mundo y la iglesia la adoptó. Entonces, ¿cuáles son los problemas que está tratando Pablo, ¿no? De una iglesia que a lo mejor espiritualmente piensa que está agradando al Señor y en su cuerpo pues le dan rienda suelta, porque realmente lo que importa es el espíritu. Que yo sé que ese tipo de pensamiento creo que hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? Pero debemos de tener cuidado con esto, ¿no? ¿Qué otra frase, no podemos decir, ¿no? Lo de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. De todos modos, las dos se van a destruir, ¿no? Caray, ¿qué dice Pablo? No, el vientre es para el Señor. O sea, no pienses que todo se acaba aquí, sino que tu estómago, tu placer y esto no es para ti mismo, sino es para el Señor, porque nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿cómo es de que dale rienda suelta a tu cuerpo, come y haz lo que quieras, de todos modos esto se acaba? No, porque también tenemos la esperanza de la resurrección. Entonces, fíjense, tras un problema que se menciona, obviamente Pablo presenta la solución. Y no solamente Pablo, sino también Juan, también Pedro. O sea, bajo una falsa enseñanza también se muestra las soluciones. Entonces, ver cuál es el problema, las bendiciones, los intereses, las confidencias, todo esto, analizarlo de nuestro pasaje. Dice la siguiente pregunta: ¿presenta el pasaje aparentes dificultades o algunas doctrinas mientras soluciona otras? Esta es una cuestión que hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Cuando el autor bíblico menciona algo para solucionar un problema doctrinal, pero pareciera que se está metiendo en otro. Este tema, ¿no? Del pecado de muerte, ¿no? De Primera de Juan, que hay un pecado de muerte. Y a pesar de que Juan es muy preciso y es muy directo en cuanto a la solución de los problemas, como sí menciona cosas buenas, como que esto del pecado de muerte lo deja abierto, o Pablo cuando habla en 1 Corintios 15, habla de la resurrección. O sea, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, Jesucristo resucitó, ese es un hecho. Muchas personas lo vieron, incluso Pablo, aunque no lo vio en su tiempo del ministerio,
pero sí se le apareció, ¿no? Pero ahí menciona los que se bautizan por los muertos. Entonces, así como responde el tema de la resurrección, que es súper importante, y gracias a Dios porque la iglesia de Corinto lo preguntó, porque tenemos una sección para hablar solamente de esto. Pero el hecho de que mencione el bautizarse por los muertos, caray, pues como que abrió la puerta a otras preguntas, ¿sí? Y hablando de las catas otra vez, tanto Pablo como las iglesias sabían de qué estaba hablando, entonces no es necesario profundizar, pero para nosotros nos deja con la duda. Así que ver si lo que se está diciendo responde a algún aspecto doctrinal, pero no es, tal vez pudiera estar abriendo otras preguntas, ¿no? Doctrinales. Responde esto, pero deja abierta esta pregunta. Entonces, también analizar esto, hermano. Otra pregunta, y yo con esta voy a terminar, ¿no? Porque creo que sí entendemos, ¿no? Cómo podemos profundizar en el pasaje. Dice: ¿cuán grande o pequeña es la contribución del pasaje? ¿De qué manera el pasaje que yo estoy estudiando contribuye a la doctrina? Por ejemplo, la carta a los Efesios, capítulo 2, que habla de que Dios nos salvó por gracias, híjole, creo que son de los textos más usados para hablar de cómo el Señor nos salvó, de que no es por obras, sino por la gracia de Dios. Pero ¿cómo en mi pasaje, cómo el pasaje que yo estoy estudiando contribuye a la doctrina? A lo mejor queda muy ambiguo, no es muy directo en cuanto al tema, pero ¿de qué manera contribuye, sí, a lo que ya se ha dicho en otros pasajes, ¿no? A la salvación, al perdón, a la reconciliación, a la restauración, la santificación? ¿De qué manera mi pasaje ayuda a la doctrina? Sí, hermanos, y podemos hacerle más preguntas al pasaje, ¿no? Pero yo creo que con estas preguntas entendemos a qué nos referimos con este análisis y de cómo mi pasaje ayuda, cómo mi pasaje armoniza con el resto de la Biblia. No podemos tomar nuestro pasaje y pensar que es totalmente independiente del resto de la Biblia, sino que tiene que haber una armonía con el resto de la Biblia. Entonces, este ejercicio es precisamente para esto, ¿no? Descubrir de qué manera lo que yo estudié se va de acuerdo al resto de la Biblia. Sí, mis hermanos, entonces vamos a terminar de esta manera. Pusimos muchos ejemplos, pusimos muchas preguntas que son importantes, ¿no? Para analizar, pero hermanos, pues dependiendo qué tanto queremos profundizar y qué también queremos hacer nuestra interpretación, pues nos tenemos que meter de lleno a estas preguntas, a ver de qué manera armoniza mi pasaje con la Biblia. Así que, hermanos, pues tenemos todo un reto, ¿no? Para esta semana. Así que, hermanos, pues vamos a terminar de esta manera, esperando siempre, hermanos, que este tema sea de bendición y estas clases sean de bendición. Así que, hermanos, pues que el Señor nos bendiga, y si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana.